Hola, buenas, soy Sofía Roch y como siempre me gustaría compartir con vosotros las cosas que voy descubriendo, que voy analizando. A veces me pasan cosas que parecen un poco de magia, que estoy buscando una cosa y descubro otra totalmente diferente y bueno, a mí esas cosas me gustan, me emocionan y quería compartirlo con vosotros. Hoy no voy a hablar ni de filosofía, ni de la biografía de María Montessori, ni de materiales. Hoy voy a hablar un poco de la historia del método, un poco de cronología de la historia. Entonces, yo me leí este libro, que es el título es María escribe a sus nietos desde la India, y me quedé un poco sorprendida, no me esperaba un libro así, no sé, me quedé sorprendida, vamos a decir así. Y entonces después quise volver a leer el libro de Paola Giovetti, que es una biografía de María Montessori, pero está centrada sobre todo en la India, porque Paola Giovetti viajó a la India y pudo hablar con personas que estuvieron directamente en contacto con María Montessori, es decir, en ese momento eran niños muy pequeñitos, pero a lo mejor sus padres estaban en la escuela Montessori, eran colaboradores. Entonces hay algunas entrevistas interesantes, se habla de algunas personas interesantes que estuvieron muy cerca de María Montessori, sobre todo centrado en la India. Entonces yo estaba investigando sobre la India y finalmente conseguí por obra de magia un libro que yo estaba buscando hace muchísimos años, de la hermana Cristina Marie Trudeau, y revisando, no porque no lo he podido leer todavía, pues aparecía muchas veces citado un libro de Josten y Gupta. Y como sabéis, yo soy la fan número uno de Abs Josten. Y yo estaba investigando por qué quería conseguir este libro. Como sabéis, Josten fue en el segundo viaje con María Montessori a la India y después se quedó ahí muchos años difundiendo el método. Entonces yo quería conseguir este libro. Ok, pues investigando en la red sobre este libro, que no lo conseguí, pues llegué y conseguí esto. ¿Qué es esto? Pues decía Child Training, entrenamiento del niño, y decía 12 lecturas en la estación de radio de la India de Madrás de María Montessori. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención, claro, del año 1948, que era cuando Josten, también el segundo viaje de María Montessori, con Mario, con Ada Pearson y con Josten a la India. Uy, a mí me resultó esto súper curioso, súper interesante, publicado por el gobierno de la India en Delhi, y entonces empecé un poco a investigar y bueno, aquí están el contenido, los títulos de las conferencias que María Montessori impartió en la radio, ¿de acuerdo? Y entonces, pues yo empecé a hojearlo. Antes de tenerlo impreso, pues yo lo estaba hojeando en internet y buscando más a ver si conseguía el libro que yo estaba buscando. Bien, pues resulta que buscando sobre esta información, estas lecturas, yo no sé cómo, y por arte de magia, llegué aquí. Mirad, este tocho, así. ¿Qué pasó? Que yo estaba hojeando esto en internet, estas lecturas que María Montessori había transmitido en la India, en la radio. Bien, pues aquí os voy a decir esto, eh, me voy a España ahora. No sé cómo, pasé de aquí a aquí, me voy a España. En 1935, María Montessori funda una revista en Barcelona que se llama la Revista Montessori, que tiene, aquí pone enero de 1935, son 12 revistas, cada revista se publica en un mes, ¿vale? Son 12 revistas publicadas en Barcelona. ¿Y qué pasa? Que a partir del quinto número, me dice aquí, veo, la cuestión social del niño, primera de las conferencias que la doctora María Montessori radia semanalmente desde el micrófono de la Radio Asociación de Cataluña. Entonces yo no sé cómo, la cuestión social del niño, vengo aquí y el primer título de esta conferencia es la cuestión social del niño. Primera conferencia de la India, la cuestión social del niño.
primera conferencia en la radio, también en 1900. Vamos a recordar, esto es 1935 en Barcelona y esto es 1948 en la India. Pues me voy a la primera de las conferencias que la doctora María Montessori radia semanalmente desde el micrófono de la radio Asociación de Cataluña, mayo 1935, número 5 de la revista mensual, La cuestión social del niño. Y si veis aquí, a ver cómo lo puedo hacer, aquí me dice, hace ya varios años que viene desarrollándose un movimiento social en pro del niño, sin que hasta ahora este movimiento haya sido organizado o dirigido por tal o cual indicador. Y aquí dice, por último, hace ya unos 30 años que nosotros designamos al niño como el ser humano olvidado de la sociedad. Y aquí nos dice, hace ya unos 40 años que nosotros designamos al niño como el ciudadano olvidado. Si os dais cuenta, la conferencia es prácticamente igual. Lo que he ido haciendo ha sido ir contrastando cada una de las conferencias. Por ejemplo, si veis aquí que nos dice, todo es propiedad del adulto e intangible para él, tabú para el niño. ¿Dónde están sus cosas? No tiene ninguna. Pues entonces, aquí también nos vamos que dice que ello es tabú, que no tiene ningún sitio. Lo que yo he ido haciendo ha sido ir comparando cada una de las conferencias, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo ir leyendo todo, pero os puedo ir mostrando para deciros que la conferencia 1 prácticamente es igual. Os voy a leer esto que sí que me gusta mucho. Aquí dice, el niño es la primera etapa de la vida del adulto y por consiguiente es el constructor del adulto. Y aquí nos vuelve a decir, ¿qué es eso? Que el niño es el constructor del adulto. Es exactamente igual. Aquí termina la primera conferencia. Pues aquí también. Y lo que pasamos ahora sería, porque el número de la revista tiene muchísimos más artículos, más información, y pasamos al siguiente número de junio de 1935, y aquí tenemos segunda conferencia, el recién nacido. Y aquí nos dice el recién nacido, la segunda conferencia. Aquí se introduce con una especie de poesía, y aquí tengo la poesía también. Puedo ir comprobando. Y aquí dice... Os voy a leer esto para que veáis que es prácticamente igual. Dice, pero en el sentir de la civilización existe una laguna. En la primera época de la vida hay una página blanca en la que nadie ha escrito, porque nadie ha escrutado las primeras necesidades del hombre. Exactamente aquí nos habla de la página en blanco y que nadie ha escrito ahí las necesidades del nuevo hombre. Aquí es donde dice. Y podemos seguir así. Termina aquí la segunda conferencia. Aquí termina la segunda. Y pasamos a la tercera. La tercera conferencia, el título es Encarnación. Pues nos vamos al siguiente número de la revista y el título es La Encarnación. Página 65. Página 65. Ahora con la palabra encarnación referiremos a hechos de orden psíquico y fisiológico del crecimiento. La encarnación es el proceso misterioso en que una energía latente animará al cuerpo inerte del recién nacido y dará a sus músculos, a sus articulaciones y a su órgano de la palabra la facultad de obrar según su voluntad propia, encarnando de esta manera al hombre. Exactamente igual, palabra por palabra. Ya digo que podríamos seguir y son en total 9 conferencias. He ido comparando, como os digo, y aquí termina. Está en el número 9 la quinta conferencia, que se titula Escrutando los periodos sensibles. Pues vamos a ver. La quinta conferencia. Aquí dice examinando más profundamente los periodos sensitivos.
los periodos sensitivos, los periodos sensitivos. La siguiente conferencia, número 6. El orden. El orden. La siguiente conferencia, número 7. El orden interno. El orden interno. Y la última conferencia, 8 y 9, es la inteligencia. La inteligencia. Aquí en las conferencias de la India sí que sigue un poquito más y tenemos otras conferencias que son las desviaciones, entrenamiento, ¿qué pone aquí? Training. El niño travieso y cómo solucionar el conflicto entre el adulto y el niño. Y las conferencias de la India termina aquí con esta frase tan famosa de Montessori que dice: ayúdame a hacerlo por mí mismo. Cualquier ayuda que no es cualquier ayuda innecesaria no es una ayuda, sino un obstáculo al desarrollo. Y así terminan las conferencias de la India. Entonces, como veis, estas conferencias de la India de 1948 que María Montessori transmitió a través de la radio son prácticamente las mismas que María Montessori narró en la radio en Barcelona. Pero a mí me resultaba muy, ¿cómo vamos a decir? Me sonaba mucho y no sabía por qué. Entonces estuve investigando y vamos a volver atrás. Aquí es donde empiezan las conferencias. Bueno, pues yo no sé cómo llegué a la conclusión. Y aquí estamos. Aquí aparece otra vez, hace poquito ya hablé sobre él, el libro El niño, el secreto de la infancia. ¿Qué pasa? Todas estas conferencias, os voy a explicar la historia del libro. María Montessori en 1935 publica o transmite estas conferencias por la radio en Barcelona. Ya os digo, en el año 1935 termina el último número de la revista en diciembre del 35 y en febrero o marzo de 1936 en Francia y en Inglaterra aparece un libro publicado con el título El niño, con las conferencias que había publicado María Montessori. Entonces María Montessori lo ve y entonces dice pues que no, que el material es suyo, que ella tiene que publicarlo y hacerlo. Y entonces en ese momento ella coge y escribe el libro de El niño, el secreto de la infancia. Pues bien, pues os puedo decir que toda esta primera parte del libro son exactamente no, vamos a decir prácticamente las conferencias que María Montessori impartió en Barcelona en 1935 en la radio. Si os habéis dado cuenta, en cada una de las páginas, si lo habéis podido ver más, que si os habéis dado cuenta, vamos a empezar. A ver cómo lo hago. A ver, un momentito para que lo podáis ver bien. Perdonad. Uy. Aquí tengo la revista. Y aquí tengo el libro. Bien, pues aquí pone página 19. Nos vamos a la página 19. Ok. Y en el prefacio del libro nos habla de la infancia, la cuestión social del niño. Y, si os dais cuenta, dice, como os he leído antes, hace ya varios años que viene desarrollándose un movimiento social en pro del niño. Desde hace algunos años se ha iniciado un movimiento social en favor de la infancia. Como veis, no es palabra por palabra, porque sí que muchas veces aquí habla del niño y, sin embargo, aquí en el libro habla de la infancia. Bien, nos vamos aquí, página 20. Página 20. Por último, hace ya unos 30 años que nosotros designamos al niño como el ser humano olvidado de la sociedad. Y aquí dice, en fin, después de 30 años de estudios, le consideramos como el ser humano olvidado por la sociedad. Y si seguimos, página 21,
tenemos por un efecto psíquico misterioso, un efecto psíquico misterioso. He ido en cada una de las conferencias, he ido anotando las páginas y es prácticamente, si veis todas las páginas que he ido anotando, he ido contrastando con el libro. Vamos a ver, páginas... después, aquí en esta primera parte hay un trozo que sí que está extra en el libro que no aparece en las conferencias, ¿vale? La segunda conferencia, que es el recién nacido, que empieza con la poesía, aquí también empieza con la poesía, pero es aquí cuando nos dice el recién nacido, cuando empieza realmente la conferencia. Y aquí está exactamente. Y se oyó sobre la tierra una vocecilla temblorosa que no había sido oída nunca, saliendo de una garganta que jamás vibró. Y se oyó sobre la tierra una voz temblorosa y jamás sentida, que brotaba de una garganta que nunca había vibrado. Exactamente igual. Y ya os digo, podemos ir contrastando, porque yo lo que he hecho ha sido contrastar, porque en este momento no he podido leerlo todo detenidamente, pero ya os digo, voy comparando, contrastando, y son las conferencias que Montessori impartió en la radio en Barcelona, son la primera parte del libro El niño, el secreto de la infancia. Toda esta primera parte son las conferencias. Bueno, yo no sé, pero a mí me resulta muy curioso saber de dónde vienen las cosas, y también algunas cositas que he ido comprobando, por qué se cambian algunos detalles, qué se añade, porque hay trocitos aquí en las conferencias que se han omitido en el libro. A mí me gusta saber todas esas cosas. Bueno, pues quería contaros un poquito de la historia, de dónde viene este libro, de la revista Montessori, publicada en la radio de Barcelona, y que curiosamente 13 años después María Montessori impartió las mismas conferencias por la radio, exactamente las mismas, en la India, esta vez dirigido a los niños de la India. Bueno, estas revistas que se publicaron de Montessori en 1935 son una fuente de sabiduría, y como veis tengo muchas más anotaciones que ya os iré contando en otros vídeos, y también, como veis, algunos puntos rojos que no me hubiese gustado tanto descubrir y que no me gustan tanto, pero bueno, quizás os comparto también esas cosas que no me gustan tanto. Bueno, espero que os haya gustado saber un poco más sobre las curiosidades del método Montessori. Muchas gracias. Adiós.